La clase pasada estábamos hablando sobre las últimas etapas del espectro electromagnético, lo que era la parte de ultravioleta, rayos X y rayos gamma. Ya todo lo que se encuentra por encima del espectro visible, lo que conocemos como colores, y rayos de luz, bueno, no de luz, sino más bien ondas electromagnéticas que empleamos para el estudio en la medicina, por ejemplo, los rayos X o para estudios en la astronomía, ya como los rayos gamma. Los ultravioleta los empleamos también ya para ciertos estudios, por ejemplo, aquí en la Tierra, ciertos espectros en las plantas o ciertos animales ven más bien ese tipo de espectros, esas frecuencias. Empezamos a hablar de la naturaleza de la luz, que era sobre objetos opacos, translúcidos y transparentes, que era un objeto opaco, que era un objeto transparente, que era un objeto translúcido. Y empezamos a hablar de las diferentes teorías que tratan de explicar cómo funciona la luz. Entre ellas empezamos con la teoría corpuscular, la teoría diseñada por Isaac Newton allá en el siglo XVII, donde él trataba de explicar el comportamiento de la luz a través de pequeñas partículas, pequeñas pelotitas que iban volando por el aire y nos permitían ver las cosas. Newton también desarrolló lo que es el famoso prisma, donde podemos ver el espectro visible. Una luz blanca se puede dividir en los diferentes colores que vemos en un arco iris. Newton explicaba con esa teoría justamente la parte de las sombras, donde al ser pelotitas chocaban con un objeto y no permitían que atravesaran este objeto y por lo tanto se generaba una sombra atrás de este objeto. También hablamos la clase pasada sobre la teoría ondulatoria de Christian Huygens, donde decía que este era una onda, la luz era una onda que se movía a través de un espacio, una materia llamada el éter. El éter se creía en esos tiempos que era una sustancia que abarcaba todo el espacio vacío del universo, que realmente no había vacío, sino estábamos sumergidos en éter. Así como nosotros en aire aquí en la Tierra, en el espacio había éter. La luz, según Christian Huygens, se movía a través del éter, así como el sonido se mueve a través de cualquier medio y podía llegar, por ejemplo, del Sol a la Tierra. Y terminamos la clase pasada hablando de Maxwell. Maxwell, ustedes ya lo conocen o lo conocerán con sus clases de electricidad y electrónica, con las 4 leyes de Maxwell. Dentro de todos sus estudios de los campos electromagnéticos, Maxwell él identificó que la luz se comportaba como una onda electromagnética, por lo tanto se podía mover en el vacío y tenía los comportamientos que sus 4 leyes eh, exponen, sus 4 leyes explican. Aquí ya teníamos dos teorías, una diciendo que la luz era una partícula y la luz es una onda, que son comportamientos distintos. Con los cursos de química, los cursos de física que hemos llevado desde la prepa y lo que hemos visto hasta el día de hoy, podemos saber justamente que una onda y una partícula son cosas totalmente distintas. Maxwell en este punto, ya con su teoría de la luz, ya estaba dándole el gane a la teoría de la onda electromagnética. Pero llegó otro personaje que tiró, o más bien le hizo competencia a esta teoría de Maxwell. Este personaje fue Albert Einstein. Dentro de todos sus estudios de la relatividad y el tiempo y todo eso, una de sus más grandes aportaciones a la ciencia
con la cual ganó un premio Nobel fue su teoría del efecto fotoeléctrico. También le interesó mucho el estudio de la luz, lo que decía Maxwell, lo que decía Newton, y él se puso a investigar, a hacer su propia teoría sobre la naturaleza de la luz. En 1905 publicó su trabajo que le dio el premio Nobel y él desarrollaba el fenómeno fotoeléctrico, el efecto fotoeléctrico. Este efecto es el pilar fundamental de los paneles solares. Así es como funciona un panel solar. Antes de pasar al panel solar, vamos a ver qué es el efecto fotoeléctrico, cómo se compone más bien la luz en este fenómeno. Einstein, a diferencia de Maxwell, y apoyando a lo que decía Newton años atrás, Einstein proponía o ayudaba a Newton diciendo que la luz estaba compuesta justamente por pequeñas partículas. Einstein apoyaba a Newton diciendo la luz son pequeñas partículas, pequeñas pelotitas que van viajando a través de cualquier medio o del vacío, en el espacio, por ejemplo. Pero, aquí viene el pero, la, la luz, cada pelotita tiene una energía distinta. Vamos a verlo como pelotitas más grandes que otras. Las pelotitas que tenían más energía son más grandes, las que tienen menos energía son más pequeñas. Entonces, dependiendo del color, en ese caso le decía color, lo que es la frecuencia del espectro visible, va a darle esa energía o ese tamaño a las pelotitas. Como vimos clases pasadas en el espectro visible, el color rojo es la que tiene menos energía, por lo tanto sería la pelotita más pequeña. El color púrpura es la pelotita más grande. El violeta, perdón, la pelotita más grande, porque es la que tiene más energía. Así se mueve la luz por el espacio, por cualquier medio, y al momento de chocar con algún objeto, se puede generar lo que llamamos el efecto fotoeléctrico. Eso es un pequeño dibujo. Y, okay, los paneles solares, ustedes los han visto, todo el mundo los ha visto, es una ventana negra, es un recuadro negro. Vamos a dibujar acá un recuadro. Es un panel solar, ahí anda, sí, todo bien tranquilo el panel. Y vamos a ver, y otro color, rojo. Ok, ¿qué aportaba Einstein con su efecto fotoeléctrico? Él decía que estas pequeñas partículas, estas pequeñas pelotitas de distintos tamaños, al ser energías distintas, al momento de chocar con un objeto, por ejemplo, un panel solar, por el material con el que están hechos los paneles solares, que se les llama materiales fotoeléctricos justamente, viene la pelotita, por ejemplo, de color rojo, la que le corresponde a la frecuencia del color rojo, y choca contra el panel. Al momento de chocar contra el panel, lo que hace la pelotita es chocar contra un electrón. Estamos hablando de tamaños extremadamente pequeños, entonces ya tamaño de átomos. El fotón o la partícula de la luz, que así lo denominaron, fotón, choca contra los electrones del material y los quita de su lugar, como un juego de billar gigante, donde la bola blanca es el fotón y las otras bolas de colores son los pequeños electrones. Entonces, va la bola blanca, choca con las demás bolas y salen disparadas. Pasa algo muy parecido en el efecto fotoeléctrico.
Va el fotón, choca contra algún electrón y este sale volando. Un electrón en movimiento, ustedes saben que es electricidad. Eso es la electricidad, electrones en movimiento. Entonces, si le lanzamos luz, varias partículas a ese panel solar, por ejemplo, estamos mandando muchas bolas blancas en un juego de billar gigante. Estos van a chocar con los electrones que se encuentran de ese material, van a rebotar, se van a mover los electrones y eso va a generar energía. Eso va a generar justamente la energía que necesitamos, es un rayito, para nuestro día a día. Esa es la función justamente de los paneles solares, que se basan en el efecto fotoeléctrico. El panel solar es el ejemplo más sencillo del efecto fotoeléctrico. Lo ponemos a la luz del sol, las frecuencias que tiene la luz del sol, que se le conoce como luz amarilla, la energía que tiene la luz amarilla, choca con el panel solar, tiene la suficiente energía para mover a los electrones y el movimiento de electrones genera electricidad. Ya esa electricidad la acumulamos en un capacitor gigante, en una batería, y lo usamos para nuestro día a día. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Entonces, ya con la llegada de la teoría de Einstein y con lo que nos comentaba Maxwell, se llegó a un punto donde la gente ya no sabía realmente en qué creer. La luz es una onda, es una partícula, pero es que Maxwell y su onda electromagnética tienen la razón. Sí, pero Einstein también tiene la razón. O sea, sí pasa lo que él dice. Ya después de muchas peleas y de mucho debate y todo lo que estaban discutiendo en ese entonces, llegaron a la conclusión que efectivamente la luz se comporta como una onda y como una partícula al mismo tiempo. Todo depende de cómo se vea. Ahí es donde viene el truco. Este fenómeno es la difracción, la veremos más adelante, primero que ver otras cosas, pero adelantándome un poco, la difracción es el fenómeno donde podemos ver justamente este efecto. La luz se comporta como onda y como partícula al mismo tiempo. Nosotros podremos ver su comportamiento como onda o como partícula según la forma en la que veamos la luz. Es medio confuso ahorita al principio, pero ya que expliquemos la difracción, ya lo entenderán de mejor forma. Es como si la luz supiera que la estamos observando. Entonces, un día, ay, me están viendo, me voy a comportar como onda. Y el otro día, ay, me están viendo, me voy a comportar como partícula. Así pasa. Es un comportamiento muy peculiar y solamente la luz la tiene, lo que son los fotones. Ya tomaremos ese tema otra vez en difracción, que ya es un poquito ¿cómo se llama? Más complejo, un poquito más interesante. Por lo pronto nada más es como una introducción a la naturaleza de la luz. Vamos a continuar. Lo que les comentaba en diapositiva, las teorías de Maxwell y Einstein permitieron explicar fenómenos donde la luz se presenta como onda y como partícula según sea el experimento realizado, o sea, cómo veamos a la luz. Retomaremos este punto en difracción. Vamos a hablar de la propagación de la luz, cómo se propaga la luz. La, la luz se propaga realmente en todas direcciones, no se va en línea recta. Si ustedes prenden un foco y la luz se fuera en línea recta, solamente iluminaría lo que es un espacio ahí de la habitación, ¿no? Nada más
una pequeña zona de esa habitación se iluminaría. Pero al esparcirse, al propagarse en todas direcciones, el cuarto se puede iluminar en su totalidad. Obviamente, espacios donde haya algo, un objeto opaco, va a haber una sombra, pero la habitación se puede iluminar de forma completa. Si el sol nada más generara luz en una sola dirección, seríamos muy afortunados que justamente estuviéramos en la dirección donde el sol apunta. Si no, imagínense que nada más la luz del sol apuntara para el otro lado, nos quedaríamos totalmente oscuras. Gracias a que la luz se propaga en todas las direcciones, en las tres dimensiones, nos llega luz del sol. La luz se va a mover de forma rectilínea, ese es un punto importante. No va a ser curva, no va a generar formas, no. Siempre va a ser de forma rectilínea. Siempre va a existir, siempre va a ser de esta forma más bien. Está la fuente, un foco, aquí en mi circulito todo chueco. Una fuente, el sol, el foco, una lámpara, lo que sea. Y la luz siempre va a estar en todas direcciones. Siempre va a ser líneas así en todas direcciones. Pero siempre van a ser en línea recta. No es que la luz vaya y de vueltas y curvas y se vaya por donde quiera, como un gas o como cualquier otra cosa. No, siempre va a ir en línea recta. Y a velocidad constante. Hasta el día de hoy no tenemos la prueba que la luz desacelere o varíe su velocidad a través del tiempo. Siempre es de forma constante. Sí se le puede bajar un poco la velocidad de la luz. Sí, sí se puede. Es una onda electromagnética. Depende del medio. Eso lo veremos en, ¿cómo se llama? En refracción. Pero la velocidad que va la luz realmente el cambio es insignificante a comparación del numerito, del valor que tiene su velocidad. Pero sí se le puede bajar un poquito. Pero repito, es insignificante realmente a comparación de la velocidad que lleva. Esta velocidad, ustedes ya la han escuchado, quizás no se acuerden del número exacto, pero es el objeto, la partícula, el fenómeno más rápido conocido por la humanidad hoy en día. Hasta el día de hoy no hay nada más rápido que la luz. Nada. El día que ustedes descubran algo más rápido que la luz, van a romper la física como la conocemos hoy en día y hay que volver a formular todo, principalmente la relatividad. Y sería un gran paso de la humanidad porque ya podríamos viajar más rápido y aquí meteríamos teorías del tiempo y viajes por el espacio y todo eso, pero bueno, eso ya son pláticas para otras ocasiones. Entonces, la velocidad de la luz, ¿cuál es? Esta la descubrió Maxwell. Gracias a él conocemos el valor más exacto posible de la velocidad de la luz. La velocidad de la luz la van a encontrar ustedes en libros de física, de óptica, ya de relatividad y todo eso, denominado con la letra C, con Charlie, minúscula. Charlie minúscula, la velocidad de la luz va a ser igual a 2.997924458 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Se puede redondear a 3 por 10 a la 8. Digo, no, para cálculos sencillos, para que no pongan todos los decimales. Se puede redondear a 3 por 10 a la 8, pero el valor exacto, el que se usa en la física, en la óptica, en la relatividad, si es de 2.9979. 2.90 sí, 2.9979, para hacerlo lo más preciso posible.
Estamos hablando de millones, sí, de 29, casi 30 millones de metros por segundo. Eh, de 8, 300 millones, ¿sí? Espérenme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Sí, 300 millones de metros por segundo se mueve la luz. Esa es su velocidad. Aproximadamente ya redondeándolo a 3. Entonces, no hay nada más rápido que conozcamos hoy en día que la luz. Hay teorías de una que otra partícula ahí con nombres medio extraños, según la mecánica cuántica, de, de estas partículas que sí llegan a ser un poquito más rápida con la luz, pero no está comprobado todavía. Siguen siendo teorías. Si llegan a comprobarlas, les digo, la física revolucionará como la conocemos hoy en día. La luz se moverá a esta velocidad entonces hasta que choque, como dice el segundo punto en la diapositiva, hasta que choque con un objeto. Dependiendo de la naturaleza de este objeto, como vimos en la clase pasada, si es translúcido, es opaco o es transparente, es el comportamiento de la luz. Si es opaco, rebota, parte de la luz rebota, parte de la luz es absorbida y eso nos da los colores. Si es translúcido, parte de esa luz va a atravesarlo, nos va a permitir ver lo que hay detrás sin tanto detalle. Y si es transparente, lo va a atravesar sin ningún problema. Este fenómeno de los objetos transparentes que la luz lo atraviese es la refracción. Hablaremos de ella. ¿Qué pasa con la luz cuando atraviesa ventanas, el agua, el aire y todo ese tipo de cosas? Pero esos ya son temas más adelante. Ahora, un tema interesante en la cultura general son los años luz. Los hemos encontrado en películas, en Star Wars, en Star Trek, y películas de viajes en el tiempo y del espacio, pura ciencia ficción. El año luz. El año luz, la gente comúnmente cree que es una unidad de tiempo, porque es un año luz. Todo el mundo dice, ay, es un año luz, o sea, es tiempo. No, técnicamente no. Un año luz es medida de distancia, no es tiempo. Se le llama año luz porque es la distancia que recorre la luz en un año. Si ustedes pudieran viajar a la velocidad de la luz y se mantuvieran en esa velocidad constante durante un año humano, un año de nosotros, recorrerían una cantidad inimaginable de distancia, de kilómetros, que es lo que ven en pantalla, que son 9.460.730.472.580.8 kilómetros. En notación científica sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. Lo podemos ver como 9.46 por 10 a la 12 kilómetros. Es lo que tardaría la luz, bueno, es lo que recorrería la luz en un año. Por eso se le llama años luz. Entonces, si estamos hablando que un objeto aquí en la Tierra, eh, que de repente se han escuchado así se han escuchado, no, pues la estrella más cercana al Sol
con las mismas características se encuentra a miles de años luz. Entonces multiplican ese número, por ejemplo, 1000 por este número de 9.46 por 10 a la 12, y esa es la distancia que hay que recorrer para llegar hasta allá. Si nos dicen que un objeto se encuentra a 5 años luz de aquí, significa que si viajáramos a la velocidad de la luz de forma constante todo el viaje, tardaríamos 5 años en llegar, porque la distancia es enorme. 9.46 por 10 a la 12, multiplícalo por 5 y esa sería la distancia a recorrer. Pero como hoy en día no podemos viajar a la velocidad de la luz, viajamos a velocidades mucho menor, entonces no serían 5 años, serían muchos más. ¿Cuánto? Depende de la velocidad a la que viajemos. Hacemos el cálculo y ya nos diría si tardamos 10, 15, 20, 100 años en llegar al mismo punto. Pero si es un término confuso el año luz, porque la gente cree, te repito, que es medida de tiempo, hoy porque dice año en el nombre, pero no, es una medida de distancia. En el GIF de abajo, donde se ve ese cuadrito negro, del lado izquierdo tenemos la Tierra, del lado derecho la Luna. Esa línea amarilla que logran ver es en tiempo real un rayo de luz. Lo que tarda esa línea amarilla de salir de la Tierra y llegar a la Luna es en tiempo real, esto es real, lo que tarda la luz en llegar de la Tierra a la Luna. Si se fijan es aproximadamente un segundo. Pero justamente así como lo ven en la imagen, en esa línea amarilla es justamente lo que tarda la luz en llegar de aquí a la Luna. Eso es real. Está diseñado ese GIF, está calculado justamente con ese tiempo, porque se diera una idea de lo rápido que viaja la luz. ¿Dudas hasta aquí de estos temas? No, profe. ¿No? Bueno. Muy bien. Ya conociendo este tipo de fenómenos y la naturaleza de la luz, corresponde hablar sobre los fenómenos, las propiedades más importantes de la luz. Son tres: la reflexión, la refracción y la difracción. Eh, Hace rato mencioné dos: difracción, que veremos al final, la refracción, que nos permite cambiar un poco la velocidad de la luz, y la reflexión. Reflexión no de pensar qué hemos hecho, ni pensar en cosas buenas, ni nada. Reflexión viene de reflejo, que es justamente el fenómeno que nos permite tener objetos como el espejo. Es el fenómeno que nos permite ver reflejada la montaña en el lago, como se ve en la imagen. Si buscamos reflexión en un libro de física, lo vamos a encontrar como el cambio de dirección de una onda debido al contacto con una superficie. Como lo vimos hace dos diapositivas, la luz va a viajar de forma rectilínea hasta que se tope con algún objeto. En este caso, el lago, por ejemplo. Si la superficie, el lago, el objeto donde está chocando la luz, según sus características físicas, principalmente si es sólido, líquido o gaseoso, es el paso de luz que va a permitir. Obviamente un sólido
quitando los vidrios y los objetos translúcidos, un sólido opaco va a rebotar, va a reflejar, entre comillas, toda la luz. Un objeto líquido, como el agua en este ejemplo, va a reflejar parte de esa luz, la demás va a pasar. Por eso podemos ver bajo el agua, porque todavía pasa algo de luz. Y un objeto gaseoso no va a reflejar nada, va a permitir el paso total de la luz. Los gases son translúcidos a transparentes, entonces permiten el paso de la luz. No permiten un reflejo. Al momento de chocar, por ejemplo, la luz, vamos a hacer otro dibujito. Y está la superficie, aquí esta línea blanca. Llega la luz, esta pelotita blanca aquí es la luz. Va la luz, choca, y la superficie es lo suficientemente fuerte o está diseñada, está compuesta de cierta forma, que la luz no puede pasar y rebota. Se refleja, es una reflexión, es un cambio de dirección, porque iba hacia abajo con cierto ángulo y se cambió su dirección, ahora va hacia arriba con cierto ángulo. Cambió su dirección al contacto con una superficie. Vamos a seguir hablando un poco más de esto. Si se fijan en las imágenes de abajo, tenemos aquí 4 rayos de luz, 1, 2, 3, 4, que van en una dirección de forma rectilínea, como lo acabamos de ver, chocan con la superficie y rebotan, se reflejan, hay una reflexión. Del lado derecho de la imagen vemos los mismos 4 rayos que chocan con otras superficies. Fíjense en la diferencia en las superficies. La del lado izquierdo es plana, está pulida. La del lado derecho tiene muchas irregularidades. Entonces, los rayos de luz van a seguir rebotando, van a cambiar su dirección, pero si se fijan, ya no van juntas, ya no van paralelas como en el caso izquierdo. Aquí van todas paralelas, todas juntitas. En el caso derecho, ya cada una se va por su camino. Es normal, si pasa. Ya esta clase no me va a dar tiempo a explicar por qué pasa cada fenómeno, lo que pasa en el caso derecho, lo que pasa en el caso izquierdo, lo dejaremos para mañana. Y lo que son las leyes de reflexión, qué leyes se deben cumplir para que se considere reflexión, también lo veremos el día de mañana. Ya se me va a acabar el tiempo de la sesión. Entonces, vamos a dejarle hasta aquí el día de hoy. Recordemos lo que comentamos, las teorías de Maxwell, las teorías de Einstein. Maxwell decía que es electromagnético, Einstein decía que son partículas, basados en teorías anteriores como Newton, como Huygens y otros más. Y de ahí salió una sola teoría del comportamiento dual de la luz. La luz se comporta como partícula, como onda, según la forma en la que veamos, en la que la veamos. La velocidad de la luz, 2.99 por 10 a la, ¿qué dijimos? 12, 8, perdón, 8, se me fue. Por 10 a la 8. Y ya metimos un poco de viajes en el tiempo y que años luz. Y recuerden, años luz es distancia, no es tiempo. Eso es lo que vimos el día de hoy. Mañana continuamos con leyes de reflexión, terminamos reflexión y empezamos a ver espejos, el tema de espejos. ¿Cómo funciona un espejo? ¿Y por qué ven lo que ven en un espejo? Es un tema interesante. Entonces los veo el día de mañana.
Ya con lo que veamos esta semana, ya se dejará la actividad de la semana para que ustedes aterricen todo esto. Los veo el día de mañana entonces. Voy a parar la grabación. Sí, profe.